día sin escritura. Hay gente que andan con un bulto de libros porque no, queriéndose escapar la escritura. Pero con un libro de fulano, de tal, de Manó, de Elena de Wild, que aquí, que allá, y están perdidos porque a esta palabra no se le puede escapar. Esta es la palabra, este es el manual de fe y conducta del cristiano. Y aún de la única verdad y aún del mundo. Porque si el mismo mundo no se lleva de la palabra de Dios, pues entonces tuviera un desastre el mundo. Porque el que mata y el que roba va a la cárcel. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo que es un pecado a la policía? Aún si es cristiano. ¿Verdad? Porque que se sabe en el mundo entero, el ser humano sabe la moral que tiene que llevar, pero no quieren. Y muchos se le escapan a la palabra, pero esta es la única verdad, el único camino. Y aún las religiones que andan por ahí copian parte de la Biblia. El Corán, toda esa gente andan copiando, porque no tienen fuerza ni sabiduría para escribir un libro solo. Un libro como la Biblia, dicen esto, que cuando escriben un libro, yo me imagino el Corán cuando lo escribieron dijeron que esto nadie lo va a creer. Hay que ponerle a Jesucristo ahí. Es que esto sin Jesús, claro que está puesto en el Corán. El Corán habla de Abraham, habla de Jesús, pero al revés, ¿entiendes? Dice que Jesús avergonzó a María, que murió fue, que él no fue al cielo, muchísimas cosas herejía. Pero saben que Jesús tiene que estar en todas partes. Jesús tiene que ponerlo porque entonces queda incompleto. Por eso es que usted ve que el mundo se vuelve loco cuando son los días que mientan a Jesucristo. El día del Pascua, el día de la Semana Santa, y todos esos días se vuelven locos. Porque saben que al fondo, el nombre de Jesús revuelca el alma. El alma se inquieta cuando hablan de Jesús. Si es para bien o para mal, pero se inquieta. Porque dice, pero que Jesús es el nombre más bonito y precioso del mundo. A los demonios, cuando llega Jesús, el Gadareno, los demonios dijeron, hijo de Dios, ¿qué hace aquí? Por eso es que Jesucristo revuelca lo que sea, el agua. Cuando Jesucristo iba en las aguas, el agua se revolquió. El que anda aquí es Dios. Eso es lo que pasa. Te ven que la gente ahí en diciembre, ¿qué pasa? Tú no eres cristiano y porque como quiera, que Jesús, ¿qué es? Se vuelve loco. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la única verdad de este mundo. La única verdad. Por el único que la gente deja los millones por Jesucristo. Porque todas las otras cosas van a buscar dinero. Todo. Un famoso cantante, actor de película, todo ello, lo único, por el único que lo dejan es Jesucristo. No hay otra historia. Nadie ha dejado nada por otra persona. Ni por otro líder, nada. Sino por Jesucristo. Por Jesucristo todo. Porque Jesucristo es el único. Cuando Él llamó a los discípulos, vinieron de una vez. Y siguieron a Jesús hasta el final. Así que, amados hermanos, vamos a estudiar y a gozarnos, a alimentarnos de la palabra del Señor. Dándole gracias al Señor por el culto que tuvimos el domingo y también el viernes pasado. Un servicio bien precioso, ¿verdad? Nos gozamos. Y el que tenemos acá también. Gloria a Dios, como no había, mi esposa iba a presentar la iglesia. Gloria a Dios, pero la presento de un prontito, ya que casi no tenemos tiempo. Estamos en la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no del hombre. La iglesia potencia de Dios. Iglesia cristiana evangélica. Porque no nos avergonzamos del evangelio porque es potencia de Dios. Lo dice claramente, ¿verdad? En Romanos 1:16. El evangelio es lo que el diablo quiere que el ser humano no conozca. Esa es la luz. Esa es la luz. El evangelio de Jesucristo. Así que estamos aquí en la 185 South Semoran Boulevard. Estamos aquí, este servidor, el pastor Lewis Almarante, aleluya. Puede llamarnos al 321-945-4994. Llámenos para, gloria a Dios, un culto de hogar. Llámenos, gloria a Dios, así como hay muchos que nos llaman, aleluya. No importa, hermano, si en el momento usted necesita, aleluya. Si usted está pensando, déjame llamar al pastor para que me lleve al hospital, o a un hermano, llámenos, no se preocupe. Si de ahí para allá usted decide no venir, amén, pero llámenos, no se preocupe, que aquí estamos para servirle. Quisieran los que se queden. Hay muchos nos llaman a veces y entonces, después ya, hoy estoy resuelto, pero no importa. Lo que queremos es que usted sepa que Jesucristo también sanó personas y no lo siguieron. Jesucristo alimentó personas que estaban después, crucifíquenlo. Pero son personas que a veces no saben lo que hacen. Pero en el momento esa es la semilla del amor que sembramos. Y en el momento quizá no, pero en el futuro o en el momento dado, pues va a haber fruto. Así que acérquese a Dios. Si es por dolor, si es por necesidad, si es por amor, mucho mejor. Acérquese a Cristo.
Acérquese a la iglesia del Señor, que ahí abunde el amor y la paz del Señor. Así que Dios le bendiga mucho. Estamos aquí. Gloria a Dios, puede llamar, ¿verdad? Gloria a Dios, siempre está nuestro hermano, el pastorcito, ¿verdad? Los sábados evangelizando. Muy importante la palabra del Señor. Aleluya. Y con los hermanos aquí estamos todos unidos, unánime. Los viernes tenemos estudio bíblico. Y, ¿verdad? Los viernes también tenemos oración y estudio bíblico. Y de veces a cada dos viernes tenemos un culto regular. Así que Dios me lo bendiga mucho. Recuerden los miércoles conectarse en el canal La Verdad os hará libre. Estamos con un tema bien poderoso, almas religiosas. De eso estamos aclarando eso de las religiones. Es muy importante. El Señor nos ha capacitado sobre esa área de religión. Nos ha capacitado el Señor y tenemos amplio conocimiento de esa área. Para poder abrirle la mente a aquellos que están envueltos en religión y no quieren venir a la verdad y no entienden esto. Cristo te ama, amado hermano. Acércate a Cristo, arrepiéntete, que estamos en los últimos tiempos. Recibe el amor de Cristo, recibe la salvación. Abre tu corazón y verás que las cosas van a cambiar para bien en tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya, potencia de Dios. Así que ahora vamos a leer. Estamos en los Hechos, amados hermanos. Estamos estudiando, este estudio es muy importante, amados hermanos, porque estamos conociendo la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Porque es muy necesario aprender esto, amado. El libro de los Hechos, escrito ¿por quién? Por Lucas, el doctor amado, que era el discípulo de Pablo, fue que Dios tomó con su espíritu, un hombre preparado. Ese era como quien dice, ese era un analista de aquellos tiempos. Eso era el periodista de aquellos tiempos que buscó tantas, se inspiró, puso su vida hasta en riesgo de muerte, dice, que andaba hasta en el barco que andaba Pablo por ahí, en marea. Era el doctor hasta de los enfermos, un hombre que andaba, mira, dispuesto a la obediencia del Señor, a hacer lo que Dios le mandó. Y ese libro, la segunda carta de Lucas, aleluya, es un libro muy poderoso, inspirado por el Espíritu Santo. Y Lucas, gloria a Dios, gracias a Dios que usó a Lucas para poder escribir ese libro tan detallado y tan poderoso, amados hermanos. La palabra del Señor siempre se estudia con un propósito, amado. Siempre lo de Dios es con un propósito. En el propósito de ahora de estudiar de conocer la iglesia de Cristo, es para que los que somos cristianos reforcemos nuestra fe más. Y aquellos que no conocen a Dios vengan a la verdadera iglesia de Cristo, la que Él viene a buscar. La iglesia. ¿Cómo podemos? Porque sabemos que en los Hechos es que Dios nos detalla, y ahí es que empieza la iglesia del Señor. Desde Hechos 2 empieza por la obediencia. Dice la palabra, le dijo a los discípulos que lo esperen ahí y no salgan de Jerusalén, porque van a recibir el Espíritu de Dios, el don que ya fue profetizado desde el libro de Joel. Por eso es que nosotros, la iglesia de Cristo, no andamos jugando, no andamos en broma, no andamos creyendo en otro fundamento, no andamos creyendo en profecía de profetas que andan por ahí, no andamos creyendo en más gente. Creemos lo que dice la Escritura, porque ya está completa. Eso es lo que pasa. Que nadie os mueva de la manera de pensar, de la fe que Dios nos puso. No andemos ansiosos buscando nuevas cosas, nuevos ríos, nuevas fuentes. Porque la fuente de vida eterna es la palabra de Dios, la única. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces vamos, la semana pasada, amados hermanos, leímos, ¿verdad? Hechos 6. Sí, creo yo. Que a Felipe, ¿verdad? La muerte de Felipe. Cuando lo apedrearon y todo, yo creo que está Esteban, ¿verdad? Sí, Esteban, la muerte de Esteban. Cuando lo apedrearon y leímos lo que él, en el 11, dame ver, 7, no, porque lo hubiésemos terminado. Ok, sí, bendito es el Señor. Recordando, gloria a Jesús, 7, muerte de Esteban. Gloria a Jesús. En el 11, no, nosotros terminamos, después seguimos, nosotros terminamos hasta el final, creo yo. Sí.
terminamos al 8, yo creo que fue. Que nos quedamos en el 8, Saúl persigue a la iglesia. Pero retomando un poquito de lo que hablamos en ese estudio, no el viernes pasado, porque el viernes tenían un culto, ¿verdad? Y ¿verdad? Procedimos a parar el estudio en ese día, pero sabemos que Esteban, hablamos de la valentía de Esteban. Hay muchas personas, amados hermanos, muchas personas que han conocido supuestamente a Dios, muchas personas que están en religión, pero ellos dicen, cuando tú le hablas del evangelio o le hablas de Jesucristo, dicen que Dios no tiene necesidad de que el ser humano lo defienda. Muchos, hoy mismo estaba hablando con uno que me decía a mí, ¿verdad? Con un adventista que decía, Dios no tiene necesidad de que tú lo defiendas. Eso es para ir a la palabra. Entonces él me dijo, no tiene necesidad. Digo yo, él no tiene necesidad, pero es una naturaleza que un hijo, de naturaleza, que un hijo defienda a su padre. O que un hijo defienda la moral de su madre. O sea, no es normal que de tu madre estén hablando cosas, palabras que tú sabes que no es así. Cuando tu madre es una madre honrada y estén deshonrándola, usted se va a quedar normal. O sí, riéndose. Entonces eso es lo que pasa, que cuando nosotros venimos a Cristo, al mismo tiempo que recibimos el espíritu de poder, de amor, de dominio propio, ese espíritu también ese espíritu de celo. Hay un celo en nosotros de lo bueno, de la justicia, del amor de Jesucristo, del sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, normalmente, aunque Dios no nos lo diga, el que conoce a Cristo y nace de nuevo, tiene ese celo dentro de él, tiene ese amor, tiene esa necesidad. Eso lo vimos hasta en el hombre, ¿verdad? En los dos que crucificó, que estaban crucificando. En el de la derecha, vimos que él comenzó a defender a Jesucristo de aquel que estaba en la izquierda. O sea que eso inmediatamente, cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, usted comienza a defender el Evangelio. ¿Cómo nos habla la palabra del Señor en Filipenses 1, verdad? Y en Filipenses 1, 27, dice que todos estemos unánime defendiendo la fe del Evangelio. Es una ordenanza, pero el que no lo quiera hacer, no se preocupe. Lo que tiene que llenarse del poder de Dios, porque para esto hay que estar lleno del poder de Dios. Porque usted tiene que contender por el Evangelio, pero tener mucho cuidado, como si fuera un doctor, de que no dañe a una persona, de que no se pase a lo personal, de que usted no defienda lo suyo. Porque una persona de momento lo va a ofender discutiendo por el Evangelio y le va a decir algo personal. Y usted no puede ofenderse por eso, no se preocupe. Pero el Evangelio que salva es lo que nosotros defendemos. Aleluya. Así que contender sin ser contencioso. Aleluya. Y para eso hay que ser dirigido por el Espíritu Santo. Y vamos a leer rápidamente, amados hermanos, conociendo la verdadera iglesia de Jesucristo. Sabemos que el estudio pasado fue conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora conocemos la iglesia del Señor. Así que leemos en el 8, Hechos 8, y dice la palabra del Señor. Y Saulo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban en las cárceles. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por tu palabra. Añade, Señor, sabiduría, conocimiento, Padre, en nuestra vida. Que tu palabra sea nuestra fuente de alimento espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
que tu palabra reine en nuestros corazones y en aquello, aleluya, que van a ser atraídos por tu palabra, por tu unción, por tu espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, llena, Señor, sana, liberta con tu palabra, porque en tu palabra hay vida, porque en tu palabra hay salvación, Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, levantamos, aleluya, bandera, Señor, reconociendo que tu Espíritu Santo es el único que nos renueva, porque mientras hay vida y esperanza, Padre, para los que están perdidos en tu palabra, en tu evangelio, en tu salvación. En esta hora, Dios, levantamos, aleluya, Padre, en nuestros corazones, para que seas tú, Señor, germinando y dando crecimiento en tu palabra en nuestros corazones. Amén, amén, aleluya. Amados hermanos, gloria a Dios. Vemos aquí, amados hermanos, que se levantó, ¿verdad? Gloria a Dios, después de la muerte de Esteban. Saulo estaba ahí. Ya ahí está entrando en escena Saulo, el que presuntamente después se va a llamar Pablo, que le van a cambiar el nombre al más pequeño, aleluya. Pero Saulo, que era un hombre, ¿verdad?, preparado en la escuela de Gamaliel, ese era el maestro de él, un maestro de maestros entre los fariseos, entre, gloria a Dios, los rabinos, y él era preparado en toda enseñanza desde pequeño, aleluya. Sabemos que él era, le llamaban Tarso, Saulo de Tarso, porque él era de Tarso, incluso hasta el día de hoy está la casa de él y todo allá, amado. Han visitado la casa de él, cuando uno ve el documental, hay muchas cosas todavía que pasan y uno la ve la casa de Saulo, la calle y todas las cosas allá que pasaban en ese entonces en Tarsos. Saulo era un hombre que no conocía la palabra del Señor, era un hombre todavía que era religioso, amados hermanos. Era un hombre que tenía una fe más en el hombre, en los templos y en la escritura, o sea, como Moisés, pero supuestamente creían en Moisés, pero tenían una fe artificial, tenían una fe, aleluya, que no tenía misericordia, tenían una fe que era ley, era yugo, era señalamiento, era juicio, condenación. Y así era que hacían las cosas, todo a muerte. Si no había esto que le llaman libertad de culto y libre expresión en aquel entonces, sino que lamentablemente ellos creían que solamente tenían que creer en Dios y que no había Cristo, que Cristo no era el Salvador. Ese era el problema, el por qué perseguían a Jesús y a su iglesia, que ellos no querían aceptar a Jesús como Dios, porque él, siendo hombre, se hacía Dios. Eso es lo que decían ellos. Entonces vemos que Pablo, aleluya, que Saulo, dice, consentía en su muerte, porque Saulo era un hombre poderoso, era un hombre que tenía carta blanca, tenía la autoridad para perseguir a la iglesia y matar a todos los que se encuentren en un templo. Imagínense, hermano, qué poder le daban que los fariseos, los saduceos y todos los ateos estaban ahí dándole poder. Pero vemos, amados hermanos, que la muerte de Esteban no paró la obra de Dios, porque la obra de Dios no puede pararse. Ahora yo quiero enfatizar un poco hoy en hablar un poco de lo que es las religiones o la creencia. Okay. Aunque estudiemos, ¿verdad?, la iglesia de Cristo, aquí habla que habla de la iglesia. Y tenemos que entender qué es la iglesia del Señor, que de eso se trata el estudio, conociendo la verdadera iglesia del Señor. Y mira lo que dice aquí: muerte, estaba consintiendo la muerte. ¿Qué es consentir? Que estaba certificando la muerte de él, que estaba contento, que estaba diciendo, bravo, así se hace, maten a los cristianos. Muy bien. Lo que hicieron, lo apedrearon, porque Esteban fue muerto a piedrada. Ellos lo apedreaban cuando era algo anatema, supuestamente, cuando estaban blasfemando o cuando supuestamente, ¿verdad?, estaban bajo pecado. Lo apedreaban hasta la muerte. Y dice aquí claramente, bueno, lo podemos ver aquí, y apedreándole, el 59, 759, que lo leímos la semana pasada, y 759 ahí mismo, y apedreándole a Esteban, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Señor, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas,
clamó, de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tenga en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Verdad? Gloria a Dios. Sabemos que durmió, que lo apedrearon hasta la muerte. Así fue la muerte de Esteban. Una muerte fuerte, hermano, porque tenían que verla para matarlo. Tenían que tirar piedra fuerte, porque mientras más débil la piedra, más dolor le hacían. O sea, eso quiere decir que se tomaba un tiempo para matar a una persona a pedrada limpia. Eso no era una tortura también, porque le daban piedra, ¿verdad? Y tenían eso era algo muy fuerte. Bueno, hasta el día de hoy todavía hacen en varios lugares eso. Todavía matan a pedrada a hombres o a mujeres que hacen cosas, pero más a las mujeres allá en Irán, que en estos días incluso iban a ejecutar 8 mujeres que le iban a matar, le iban a cortar la cabeza o algo así. Y el presidente Donald Trump interfirió por ella y dijo que por favor que no la maten, que consideren en dejarla libre, porque él se sentiría muy agradecido, muy bien, si no matan a esas mujeres por el trato que están haciendo y cómo se están llevando ahora. Ellos dijeron que sí, después de 2 días, que no la van a matar, que van a meter 4 presas y 4 la van a soltar inmediatamente. Esas son las cosas, ¿verdad?, donde no aparece el tal Papa y no aparecen todos esos charlatanes a hablar, ¿verdad? Porque sabemos que el Vaticano y toda esa gente, ya ellos están desesperados por reinar, pero no pueden todavía, hasta que Dios diga. Pero ellos están desesperados. Ahí está el Papa hablando: oye, ¿por qué está atacando aquí? Deja que todo el mundo se mate. Eso es lo que ellos quisieran. Ellos quisieran que no haya ley. Así que está la izquierda, así que está este mundo. España no dice nada, Europa no dice nada, ninguno. Cuando hay muerte en África, que matan a los cristianos, que están matando incluso en Irán, cuando están atacando a Israel, todas las cosas, ahí nadie habla, nadie, todo el mundo calladito, porque eso es lo que ellos quieren. Inmediatamente vienen y interceden por esa gente y comienzan a criticar y a pagar dinero para que tomen ese buen acto. Porque nosotros somos cristianos y creemos que no debe de matar, pero hay que defender la verdad. Porque el que está ahí, el gobierno, no es cristiano. Dios sabe lo que hace. Donald Trump no es cristiano. Ellos dicen que no es cristiano, pues no es cristiano. Tomen ahí, toma. ¿Verdad? Ellos dicen que los judíos no son cristianos, porque se defiendan. Porque si Dios hubiera hecho los judíos cristianos, imagínate, ya el pueblo no estuviera ahí. Dios sabe lo que hace. Así que, amados hermanos, gracias a Dios por su poder y su amor y cuidar. Porque si no hubiera sido así, a veces tiene que morir un grupito para que muchos vivan. Ese es el problema. Que cuando al diablo, cuando a los demonios, cuando a las personas malas lo dejan armarse y tener bomba y toda esa cosa, van a comenzar a matar a gran escala. Porque si matan a los suyos, ¿cuánto más no van a matar a los otros que no son de ellos? Así que mira lo que dice claramente, y dice aquí: y hombres piadosos, después que murió, ¿verdad? Dice: y todos fueron esparcidos, en el 8, por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí vimos que hubo un azote a la iglesia, que la iglesia con ese sacudir, con esa muerte de Esteban, bueno, la gente comenzaron a correr. Los cristianos, estamos hablando de ahí. Los cristianos no tenían esa misma fuerza que tenían los apóstoles. Y eso es a veces lo que uno a veces quiere explicar, amados hermanos. Miren, nosotros hemos entrado en un tiempo muy difícil, amados, que muchos no entenderán esto. En lugar de pastor, de un líder, hoy en día muchos no lo entienden. No entienden a veces que un líder, un pastor, en aquello entonces el apóstol, tiene un conocimiento mayor, tiene un entendimiento y un celo mayor, y también tiene un gran peso de llevar la palabra, porque en mucho conocimiento hay mucho dolor, dice la palabra en Proverbios. En el mucho saber hay mucho sufrimiento. O sea, si tú sabes algo, por eso es que el mundo está así, el mundo peca porque no conoce a Dios. Pero si conociera a Dios no pecara, se le hiciera malo, matarlo, robar. Pero la gente que no tiene conocimiento son esclavas del pecado. Y ellos hacen lo que ellos quieran. Ellos piensan que pueden robar, pueden hacer, pueden atracar. Así mismo, a veces en la iglesia hay cristianos que no tienen el mismo conocimiento del líder espiritual. Porque no conocen. Ellos lo que entienden que hay que ir a la iglesia y que aman a Dios. Pero no entienden todas estas cosas que Dios le hace entender y le pone en el corazón. No porque uno es mejor, no porque el pastor es muy bueno, sino porque Dios le place así.
Quizá es más el más vil y menospreciado. Porque eso es lo que hace Dios. Coge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a veces a los sabios. Porque Dios le agrada que en lo más vil y menospreciado Él pueda glorificarse. Tú puedes tener un defecto. Quizá el pastor tiene miles de defectos. Quizá hay personas que tienen más capacidad o cualidad de ser, ¿verdad? Gloria a Dios, un líder. Pero Dios le place trabajar con lo que Él quiere, con la vasija. Entonces estamos entrando en un tiempo, amados hermanos, que muchos no entienden a veces que cuando uno habla de la palabra o uno está incitando a la santidad, que uno está diciéndole, vamos a hacer la cosa de amor, en amor, vamos a hacer la palabra, a cumplir la palabra de Dios. Vamos a hacer esto para el Señor. A veces no diferencian cuando es algo para uno, que es diferente que diga, vamos a agarrar y vamos a lavar. Hermano, hay que pensar en el pastor. Vamos a lavar el carro al pastor. Esas son cosas diferentes. Hay que yo te diga a ti, vamos a cumplirle a Dios con la iglesia. Mira dónde está la diferencia, ¿verdad? Una cosa es lo natural, lo del hombre, que el hombre exija, o en doctrina, o en pensamiento, y otra cosa es que con la palabra, si la palabra dice evangelizar, la palabra es que dice que vamos a evangelizar, no el hombre, no soy yo. Entonces, si usted se pone contra lo que dice, lo que yo estoy diciendo que dice la palabra, usted se está poniendo directamente contra la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en los tiempos de los católicos cuando tenían la Biblia escondida y con llave. Estamos en el tiempo que usted también puede tener 10 Biblias. Quizá usted pueda tener más Biblia que el pastor. Usted pueda comprar 10 Biblias, yo quizá tenga 2. O sea, ahí está en la Biblia, ahí está el manual. Entonces, si no ha nacido Cristo, tenemos que entender esto. Tenemos que saber discernir entre lo vil y lo menospreciado, entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que está hablando aquí claramente. Los discípulos se quedaron, eran perseguidos, pero lo dice aquí, y los hombres, dice, en Judea, todos fueron, es el 8, todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo que, excepto los apóstoles, que los apóstoles se quedaron allá, donde estaban ahí, peleando la buena batalla, orando. Todavía habían cosas que habían que ponerlo en la cárcel. A Pedro lo pusieron en la cárcel. Hubieron muchas cosas que pasaron que vamos a seguir hacia adelante. ¿Por qué se quedaron? Porque todavía eso era un testimonio que hay que dar. Empezó el Señor dando testimonio con la iglesia de valor, con Esteban. La muerte. Si pasó la muerte, ¿qué más podría pasar? ¿Ven cómo es Dios tan bonito? Que Dios quita el miedo de raíz. Dios no viene como que a uno le partieron la uña, después le rompieron el dedo, después le dieron en un brazo. No. Dios quiere que entendamos que tenemos que ser cristianos radicales. Que eso es lo que le está oyendo mucho hoy en día. Wow, pero ¿por qué la iglesia es tan radical? ¿Por qué el pastor es tan fuerte? ¿Por qué es tan recto? Se le está huyendo a la rectitud. Y no es uno, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad. La palabra del Señor es verdad. Y es como vara. Es como vara al cuerpo. Dice que es como martillo a la roca que quebranta la piedra. La palabra que nos ordena que tenemos que amar a Dios, que tenemos que cuidar las cosas de Dios, que tenemos que respetar todo lo de Dios. No es soy yo. O sea, el pastor, si quiere que decimos, vamos a decir, pastor, vamos a quedar, podemos poner media hora más. Pero la iglesia no piensa en eso. Dice, pudieran poner una hora menos. Oye, mira, como la iglesia. Pero el pastor piensa, ¿podrían no poner una hora más? Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que el pastor será que cobra por hora. Le dan un cheque al pastor y mientras tenga media hora, más dinero cobra. No es así. La iglesia de Cristo de verdad no trabaja así. La iglesia de Cristo no trabaja por cheque o por sueldo. Haya o no haya, seguimos predicando. Aún haya que mantener el pastor de la iglesia, esté cansado, salga del trabajo, directamente venga acá. Es por el amor, por la salvación, porque tenemos que buscar de Dios cada día más. En vez de flojar y de ir para atrás como está el mundo, porque así es que empieza la apostasía, que tú vas aflojando y poco a poco te va abandonando y va dejando, y después cuando viene a ver, ya no voy a la iglesia, ya yo no soy cristiano, porque ya no practica. El caso es cuando tú practicas, que tú pones en práctica cada día más la búsqueda del Señor, el amor del Señor, va a crecer más en tu vida. Y de por cierto de sí te vas a salvar. Porque Pablo decía a Pedro, si nosotros con dificultad nos salvamos, si nosotros, y estos hombres que estaban siendo perseguidos, muertos, que habían dejado su barca, Pedro hablando de eso, que dejó su búsqueda, tenía familia, dejó todo.
Y él dice, y nosotros si con dificultad nos salvamos, ¿dónde quedará el que esté en el mundo? ¿Dónde quedará el impío? Así que no es un sentir del hombre, no, porque uno no es Dios, uno no es el Espíritu Santo, uno es de carne y hueso, sino que Dios pone eso en un corazón del hombre que busque a Dios para que la iglesia siga buscando del Señor y lo encuentre haciendo así, con aceite en nuestra lámpara, hasta el final. Ahora mira lo que dice aquí. Y dice aquí, y hombres, mira, en lo que nos quedamos, la iglesia, y hombres piadosos llevaron a Esteban hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia. Vemos que el llorar, estamos viendo una parte muy importante acá. El llorar por un hermano, eso es normal. El hacer un llanto, el llorar, pero vemos una parte muy especial, que eso se combina también con el Viejo Testamento, cuando a veces una persona tiene menos sentimiento, demuestra menos llorar o menos sentimiento, no quiere decir que sea menos espiritual. Quiere decir a veces que es más maduro. Una persona que no llore. Estos hermanos lloraron, eran hermanos y eso no está mal. Pero para no juzgar a una persona que no llore, o sea, que siga haciendo las cosas de Dios, que siga salvando a los otros hermanos, no es falta de madurez. Es como una persona, como 10 que se estén ahogando en el mar. Pero entonces se ahoga uno y lo sacamos. Se están ahogando 9. ¿Cuál es la madurez de este hombre? ¿Quedarse llorando por aquel que sacaron ahogado o ir a buscar más que se están ahogando? Es aquel que se llena de valor, se llena de ánimo y dice, sé que muriste, hermano, tenemos que seguir. Eso era lo que decía Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y sígueme tú. Eso es lo que quería decir físicamente, ¿verdad? Realmente nosotros, porque lo que pasa es que cuando usted quizá no llore, quizá usted como hombre, como los líderes que se quedaron peleando la batalla, ¿qué está pasando? Que ya entiende que durmió, que esa persona cuando partió con Dios no está muerto, sino que está en el paraíso, que está en un lugar mejor. Si es de por llorar, mientras más madurez tenemos, si es de llorar, vamos a llorar por lo que estamos aquí. Pobrecito de nosotros, pero el que se fue, hermano, Esteban vio al Señor y todo como aquel que crucificaron, dijo, bueno, desde hoy estará conmigo. Si en verdad usted cree en esa palabra, en el reino, usted cree lo que dijo Jesús, usted sabe que es ciertísimo, que Dios no está hablando mentira. Entonces la iglesia dice aquí, ¿cuál es la iglesia del Señor? ¿Qué iglesia estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo entraba y hasta lo arrastraba por el pelo, si era mujer, si era hombre, lo agarraban por los pies, por los brazos, le daban y lo trancaban como delincuente, lo trataban mal. A la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuál es la iglesia? La única, porque en aquel entonces ellos se creían, los fariseos y los saduceos, que ellos eran la iglesia. Mira cómo es la cosa, y que esto eran unas sectas diabólicas. Entonces, por eso tenemos que aclarar qué era la iglesia, porque iglesia viene de un nombre, incluso le pusieron ese nombre, el mismo Salomón puso ese nombre, eclesia, de ahí que viene esclesiates, que es eclesias, de esclesiático, era un grupo de gente, de sabios, una asamblea que se reunía a compartir sabiduría. Eclesias de ese grupo, ¿verdad? De un grupo que se llamaban iglesia, que era un grupo, eso es lo que significa sinagoga, grupo de reunión. Entonces, templo. En un templo se reunían un grupo de personas, el cual se alimentaban uno del otro y traían conocimiento. Por dice la palabra que en la congregación de los santos abunda la sabiduría. Abunda la sabiduría. Por eso dice, qué bonito es junto los hermanos en armonía, porque ahí manda Dios ¿qué? Amor, paz y vida eterna. Unido. Esa es la iglesia.
Pero la iglesia, como le pusieron, ¿verdad? La iglesia de Cristo verdadera era la iglesia de los santos, de los cristianos, aquella que nació en el día del Pentecostés. Vamos a aclarar eso. Ahora, ¿qué eso nos hace a nosotros, pentecostales? ¿Verdad? Es un punto muy especial, muy fuerte. Porque yo de por sí me denomino como cristiano evangélico pentecostal. Amén. Pero siempre si el pentecostal está avalado por el evangelio. Porque hay muchos pentecostales o hay muchos cristianos que se llaman pentecostales, pero no toman su doctrina de la palabra del Señor. No se asientan, no descansan en la escritura. Muchas iglesias van pentecostales porque mueven la cabeza como un pollo, porque tienen falda hasta acá, porque viven hablando lengua. Si tú no hablas lengua aquí, tú no eres cristiano. Y entonces ahí entra ¿qué? Una religión. No quiere decir que sea eso. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana, si es pentecostal, tiene que llevarse del evangelio. La bautista empezó por el evangelio, estaba bien al principio. Después los que siguieron con eso se despegaron del evangelio y buscaron fe en el bautista. Entonces se quedaron bautizando, no se quedaron evangelizando, no se quedaron orando y no se quedaron haciendo todo lo que dice la escritura. El Pentecostés también tiene ese punto. Como lo que caracterizaba la iglesia Pentecostés, el neopentecostales, que la iglesia pentecostal lo que tiene son 100 años. O sea, esa iglesia fue con Simon John, ¿verdad? Empezó con un movimiento poderoso, un hombre bautista, y comenzó ese ministerio en la calle de Susa, en California. Desde ahí él empezó y Dios lo usó y comenzó a orar en una casa que era en una iglesia antigua, abandonada, y la remodelaron, la limpiaron, y comenzó a orar, y Dios se glorificó de una manera tan grande. Pero él se denominaba como cristiano. Él no duró mucho en el ministerio, empezó como a los 40 años y murió como a los 55, 15 años después. La mujer se quedó con la iglesia y siguió hacia adelante. Pero a él lo denominaron por el fuego. Ese mismo fuego que vimos en Hechos 2, que no está mal. Esa iglesia que hablaba en lengua y que la gente pensaban que estaban locos, que estaban borrachos. Estaba bien. Ahí no hay problema porque el Espíritu Santo se glorifica de diferente manera. Se puede glorificar en un sonido apacible. Se puede manifestar en un fuego descendiendo. Se puede manifestar en rayos y centellas, como pasó en la montaña de Oreb. Como estaba hablando hoy con el bautista, dice, no, que me buscó ese versículo, que Jehová no estaba ahí. Y vino el ruido, no estaba ahí. Y vino cuando le habló, cuando se le apareció a Elías. Y dijo, no, porque Jehová nada más se glorifica en un sonido apacible. Eso no es lo que dice la Escritura. Él en ese momento se glorificó de esa manera. Se apareció de esa manera. Pero el poder de Dios también es en Ezequiel, ¿qué dice? Que la gloria de Dios era como rayo y centella, que se movían de lado a lado cuando vio la gloria de Dios, que vio 4 criaturas diferentes, y eso era como un relámpago y rayo y todo. O sea que Dios se glorifica como Él quiere porque Él es dueño de toda la materia y de todo lo que existe. Y a Moisés con fuego, en una salsa que ardía. Y en el tabernáculo. Y también cuando se rompió el piso y se tragó a Corella, todo ello. O sea, Jehová no tiene límite. Pero en ese entonces, la iglesia pentecostal, como le estoy diciendo, se glorificaba de una manera preciosa. Ahí estaba el fuego de Dios. Usted tiene que ver las señales, potencia de Dios, poder de Dios. Pero tiene que tener un control y dominio propio. Porque usted no puede agarrar, porque yo soy un cristiano, comenzar a tirarme en esa silla y darle un cabezazo y que usted se caiga por ahí. ¿Qué es eso? ¿Se de loco es? No somos locos, tenemos que tener entendimiento. Yo voy a comenzar a sacudirme y a dar vueltas porque tengo una falda y a comenzar a hacer... No, nada de eso, olvídate. Eso es emoción. Eso es emoción. Usted no puede estar avergonzando. Cuando si una gente que no es cristiana, como dijo Pablo, y entra por esa puerta y ve eso, ¿qué va a decir? Dice que ni hable en lengua si es posible. Porque si usted está hablando en lengua, usted se está edificando usted, no al pueblo. Mejor profetice, hable la palabra. Entonces eso es lo que pasa con la iglesia, lo que está claramente con la iglesia, que han dejado ese amor, han dejado esa verdad y han salido con muchas cosas. Ahora han salido con cosas de brujería, hablando de que levantan un muerto, traigan la caja de muerto ahí, han puesto mucho show, haciendo show, de que levántate y muchas cosas. Entonces la iglesia pentecostal se
está buscando esa visión de bulla ¿verdad? De escenario, como a la gente le gusta la cosa rara, y se está alejando ¿de qué? De la palabra del Señor. Es más palabra, más unción, más amor. Usted puede hacer lo que usted quiera, puede brincar de cabeza y dar 7 volteretas, y si no tiene amor, no tiene nada. Ese es el problema. Entonces quieren, hoy, pero tú gritas también como yo, porque habla lengua, arranca, échale gas. No, usted no tiene que estar obligando a nadie también. Usted habla duro, deje que el otro hable como Dios le ponga. Esto es individual. Nosotros no podemos hacer que copia de nosotros, nadie. Aquí es Jesucristo, imitar a Cristo Jesús. Y ese es el problema con muchas religiones que están pasando. Porque si usted no defiende el evangelio, usted va a caer en un hueco vacío. Si usted no predica el evangelio, Gálatas 1 dice que si viene un ángel del cielo o uno de nosotros, hablando Pablo en ese entonces, Gálatas 1, si o viene un ángel del cielo o uno de nosotros y trayera un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. El evangelio es. ¿Cuál es el problema contra el evangelio entonces? Yo no entiendo. En la Biblia no dice, no me avergüenzo del adventista porque es poder de Dios. No lo dice. No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es la vida. Lucas, ¿qué dice? ¿Qué dice Marcos 8:15, 8:35? El que trate de salvar su vida la perderá. Vamos a Marcos, ¿verdad? Por lo único que Dios te manda a dar tu vida es por el evangelio. Claramente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y no de hombre. Vamos a hablar un poquito de la iglesia. Marcos. Aleluya, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice aquí Marcos 8:35. Marcos 8:35 dice la palabra del Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahí lo aclara bien, ¿verdad? Incluso también Filipenses 1:27, 1:17 dice que somos defensores del evangelio, ¿verdad? Pero 1:27 dice, solamente que estén todos unánimes, combatiendo por la fe del evangelio. Lo dice claramente. Filipenses 1:27. Así que cuando vemos el evangelio, hermano, ahora, ¿qué nosotros hacemos? Como maduro en Cristo Jesús, nos hacemos lo mismo que estaban haciendo Pablo, los 12 discípulos. Ellos no estaban exigiéndole a las personas en ese entonces que lo hagan igual que ellos. Porque hay muchos que no van a estar maduros para eso, que no van a tener conocimiento de cómo hacerlo. ¿Cómo voy a combatir por el evangelio? ¿Qué le voy a decir a aquel fariseo? ¿Qué le voy a decir? En el momento dado, Dios lo va a hacer con usted. Pero lo que estamos diciendo es, para los que no conocen esa parte del evangelio, no detengan a aquel que quiera hasta morir por el evangelio. Estése tranquilito, no se preocupe por eso. Estése tranquilo. Si el pastor quiere ir a morir por el evangelio, déjenlo tranquilo. Que Jesús tiene el control de eso. Si el evangelista quiere ir a la India, allá y allá lo van a matar por el evangelio, no se preocupe, que el Señor tiene control de eso. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que Dios sabe lo que Él hace. Esa alma no se va a perder, esa alma no va a estar por allá, esa alma va a estar con su Padre. Como hicieron aquí en este caso a Esteban. Ellos no le dijeron, Esteban, cuidado. No, fue el Espíritu Santo que lo guió y lo llevó al cielo. Porque a veces dice, para nosotros no hay muerte, sino hay vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Predica del evangelio, vamos al 4, en Samaria. 8:4 de Hechos. Amén, amén. Pero los que fueron esparcidos iban por toda la parte anunciando el evangelio, ¿verdad? Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿verdad? Y la gente
y las gentes unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. Vemos, aleluya, que predicaba ¿quién? El evangelio. Era una gran parte, dice, pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. ¿Ve? Que por eso es que pasa en muchos lugares que Dios permite de que haya persecución a la iglesia. A veces la iglesia se pone cómoda, a veces la iglesia se siente bien, a veces la iglesia no quiere moverse, y si Dios no la mueve por una razón, no permite que el enemigo venga y la mueva, pues el evangelio no va a continuar. Ese es el punto. Nosotros somos, dice la palabra, que las almas son las aguas. Lo habla en Apocalipsis. El sentido de las aguas, por eso dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Y sobre muchas aguas. Y dice que las aguas significa pueblo y naciones. Los pueblos, se supone que el Señor es el que mueve las aguas. El ser humano es como las aguas, que Dios tiene que moverla para acá, tiene que esparcirla para que puedan moverse. Porque a veces nos quedamos cómodos en un solo lugar, la iglesia se queda cómoda y no se va a evangelizar. Estamos hablando en aquel entonces, porque ya sabemos que en toda parte se puede predicar de un lugar. Pero estábamos hablando en aquel entonces, tenía que hacer esto, esta persecución para que se mueva. Y muchas veces lo hace Dios en lugares como África, que comienzan a perseguir en un lugar y ellos se mueven para otro pueblo. Cuando llegan a ese pueblo, el evangelio queda. Va acá y se mueve de la manera que Dios lo hace. Dios permite todas las cosas para que las almas se salven. Dios permite la persecución. Dice que esas almas, los 12 discípulos se quedaron allá, los discípulos. Pero dice que Felipe, aleluya, también, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Esa era la diferencia de muchos que predicaban a ¿qué? La ley de Moisés. Eso es lo que enojaba a los fariseos, que predicaban a Cristo. Y el problema de ellos, como estaban celosos y estaban llenos de odio, el problema es el mismo problema que está pasando en el mundo, que los gobiernos viven del pecado, del mal, de la enfermedad, del robo. Por eso ellos no quieren que se predique a Cristo. Incluso los gobiernos. ¿Cuándo ha venido un presidente de República Dominicana, de Cuba, de cualquier país? Aquí se va a predicar a Cristo. No, porque a ellos no les conviene que se predique a Cristo, porque las almas se salvan. Porque el mundo sabe que lo que le da a ellos su millonada y su riqueza es la corrupción que ellos hacen. Y hay pueblos que no le conviene que se calme la corrupción, sino que queden ladrones y atracadores para que el pueblo y la gente pongan sus ojos en ellos y digan, wow, pero qué gente, ni más ladrones. Pero no están viendo al grande, el ladrón, el jefezón, que es el presidente y todos los diputados y toda esa gente. Entonces ellos se tapan con eso, dejan eso ahí mientras ellos están robando en gran escala. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Ese era el problema de los fariseos, ese era el problema de los romanos, que no querían que se predican a Cristo. Ellos estaban bien, estaban ok, estaban tranquilos con que se predique la ley, con que se predique lo que ellos estaban predicando ahí, los judíos. Estamos tranquilos, den su dinero y ustedes sigan ahí, porque no exigen nada. Pero cuando viene Cristo, amados hermanos, tiene que haber una transformación, porque aún los demonios que dan beneficio a un país o a un pueblo tienen que correr, tienen que irse de aquel lugar, porque no pueden estar dos en un lugar. Reina Cristo o reina el diablo, pero el diablo no puede con Cristo, tiene que irse. Por eso fue que cuando reprendieron, ¿verdad?, este espíritu de adivinación, que vamos a verlo después al presente, vemos que, oye,
esta gente vinieron aquí y están reprendiendo el espíritu de adivinación, que nos dan comida. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Y ese es el problema cuando Esteban comenzó a predicar y predicaban a Cristo. Pero ya vemos el por qué Dios permitió la persecución. La Biblia dice, Dios permite muchos mártires muchas veces para que crezca, para que se multiplique el trigo. Dice la palabra que si la semilla no muere, no puede germinar, no puede dar fruto. Como Charlie Kirkman en estos días que murió. Él murió, pero un avivamiento hasta en Europa, en Francia y en muchos lugares. Gente levantando, aleluya, la bandera del Espíritu Santo. Porque vieron un valiente que murió defendiendo el Evangelio. Así pasó con Esteban. Así pasó. Cuando pasó ese sacudir, estos hombres que en verdad conocieron a Cristo no se acobardaron, sino siguieron llevando la palabra y predicando ¿a quién? A Cristo. Porque a Cristo tiene que ser predicado en toda parte del mundo, amado hermano. Gloria a Dios. Ya estamos terminando, gloria a Dios. Vamos a terminar leyendo rapidito esta aquí. Porque de muchos que tenían espíritu de dominación, ¿verdad? Sabemos que llegó Felipe con todo el Espíritu Santo, dándole tallazo y fuetazo a los demonios. Tuvieron ahí que dejar los cuerpos. Eso hace cuando el pueblo se une. Eso pasa cuando, aleluya, se predica a Cristo. Cuando una iglesia se llena de poder, de unción. En la unción pudre que el yugo. Y los demonios salen de los cuerpos, reciben sanidad, reciben salvación. Y Dios es glorificado por Cristo Jesús. Amén. Dice aquí, así que habiendo gran gozo en aquella ciudad, pero habían un hombre llamado que Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a los gentiles, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Oh, gloria a Dios. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Aleluya. Ahí yo creo que ahí nos usurparon el nombre a nosotros, potencia de Dios. Eso es lo que significa gran poder de Dios. Bueno, hay una definición ahí, potencia de Dios, el gran poder de Dios. Porque en el inglés, power of God, poder de Dios. Pero vemos que en latín es gran poder de Dios. Y dice aquí, y les estaban atentos, porque con su arte mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Miren a mí, amados hermanos, hemos estado leyendo esta parte. Entonces vemos que la iglesia de Cristo verdadera es la iglesia que lleva el evangelio, es la iglesia evangélica. Como yo le hice una pregunta a una persona, ¿por qué si usted, vamos a decir, nosotros somos compañeros, vivimos en una casa y esa casa la pagamos entre los dos, ¿verdad? O un familiar, vamos a poner un ejemplo, y yo le repito a usted 4 veces, saque el agua de la nevera que se va a congelar, 4 veces, pero yo le digo una sola vez, cuidado con el pan que está en la nevera, y usted va y saca el pan pero deja el agua, usted como que tiene problema ahí. ¿Por qué no escuchó 4 veces que le dije lo del agua? Así es el evangelio y así son las religiones. Las religiones quizás buscan una partícula, una partecita, y de ahí de que, y pasaron por el frente de Saulo, los saulitas. ¿Quién dijo ahí que somos saulistas? ¿Entiende? El advenimiento del Señor, o adventista. Los mormones, yo creo que ni están ahí, no aparecen ni una parte de eso. Pero vemos que realmente el evangelio está en cada parte, en cada square feet, cada pie cuadrado de la palabra del Señor. Es la buena nueva del Señor. Ahora, usted puede decirle, hay una nueva, yo conocí un joven los otros días que está en una iglesia que se llama no denominación. ¿Y qué es esto? Si eso es como para que venga todo el mundo, hasta el Papa, aquí lo recibimos. No,
Usted tiene una denominación, usted tiene que llamarse por un nombre para que lo sepan diferenciar. No se avergüence del evangelio. Entonces, no denomination. El joven estaba preguntando y dice, pero es fuerte, pero es fuerte. Pero cuando me vio hablando de Cristo en un grupo, él como que dijo, es verdad, it's true what you say. Me gusta lo que tú estás diciendo. Y comencé a aplicarle ahí después. Y comencé a buscarle en la escritura. Él tiene una Biblia en su teléfono que dice, que no dice evangelio. Dice buenas nuevas, dice good news, dice. Pero no puede ser good news, tiene que decir evangelio. Porque el evangelio es diferente. El evangelio es como una palabra santificada. ¿Usted me entiende? En el evangelio todo tiene algo santificado. Una palabra es diferente a lo del mundo. Vamos a decir, para nosotros decir sí, decimos sí. No, amén. Eso es una palabra santificada. Para nosotros decir aceite, decimos unción o el poder de Dios. Para decirle el evangelio, porque el evangelio es una palabra que impacta o que te atrae o que te curiosea, como que tú estás curioso. Así es la Biblia. La Biblia es así. Llama la atención, es diferente que cualquier libro del mundo. Es especial. Todo lo de la Biblia es especial. ¿Por qué evangelio? ¿Por qué cristiano? Porque como cuando tú comienzas, por eso yo le aconsejo a todos los cristianos, a todos los hermanos, léase, cómprese su Biblia, Reina Valera 1960. Porque esa Biblia, cuando usted dice, ay, pero que yo no la entiendo, busque del Espíritu Santo y usted va a entender el latín, en el español de tiempo atrás. Porque cuando usted quiere hacerse la vida fácil, usted va a ir por el camino ancho. Que te explique, no, porque aquí dice esto, nosotros. No, vosotros. Esa es la palabra que quiere decir. Y cuando usted la busca en la Vulgata española, usted va a entender que tiene un significado diferente a como lo pronuncian hoy en día. No se dejen engañar, porque eso es lo que está haciendo la gente. Escribiendo Biblia ahí, rara, pero aquella fue... Esta, la Reina Valera, fue pagada por precio de sangre. Hombres perseguidos por los reyes de España y por todos esos lugares. Reina de Valeria. Fueron 2 hombres perseguidos hasta el final. Dejaron su casa, su familia y todo para ser perseguidos por la palabra. Así que esta Reina Valera es incambiable. Y en inglés es King James. La King James. Pero dejemos de estar, ¿verdad?, facilitándonos las cosas. Así que el evangelio es poder de Dios. Y dice aquí, para culminar con esta... Dice aquí, ya vamos a culminar aquí. Y dice, cuando los apóstoles, dice, también creyó Simón. Bueno, vamos a leer desde el 12 hasta la referencia, ¿verdad? También creyó Simón y habiendo, el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, cuando creyeron a Felipe, que había anunciado el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, aquel mago, Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se habían estado atónicos, que se hacían estar atónicos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de Samaria, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy. Vemos que, amados hermanos, como Felipe llegó con poder y unción. Y hasta un brujo que estaba engañando a la gente se arrepintió. Simón se convirtió. Vamos a ver adelante, ¿verdad? Después, otra cosa que pasó, vamos a ver la conversión de Felipe, de Simón, a ver si fue genuina la próxima semana. Pero estamos viendo, aleluya, que hay un mover del Señor, que el poder de Dios llegó, que llegaron hombres que habían nacido de nuevo, cristianos genuinos, a ese lugar. Y estaban transformando las almas, impactando, aleluya, y transformando a las personas. Y estaban conociendo de Dios. Dice aquí que se arrepintieron, gloria a Dios, que se predicó el evangelio. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, amados hermanos. Predicando este evangelio en toda parte del mundo. En aquel territorio que Dios te entregó. Sin miedo, sin temor, sin división, sin enojo, con amor, con unión,
comprendiéndonos unos a los otros, porque de eso se trata el Evangelio. En la paz del Señor, una fe genuina, una fe llena de poder, una fe llena de Espíritu Santo. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, nosotros vamos a, aleluya, a triunfar. Vamos a tener la victoria en todo lo que hagamos. Y por eso le damos gracias al Señor en esta hora, amado. Si tú no has conocido al Señor, te presentamos un Cristo de gloria, un Cristo de poder. El Cristo que levantó de los muertos a Lázaro. El Cristo que dice, si cree en mí, aún estando muerto, vivirá. El Cristo que fundó su iglesia y viene a buscar a su iglesia. Por eso estamos estudiando este libro tan precioso, conociendo la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Hay una sola iglesia, la que el Señor viene a buscar, una iglesia sin mancha y sin arruga y sin ninguna cosa semejante. Tenemos que estar pendientes, amados hermanos, ferviente buscando la presencia del Señor. Porque todo lo que tú puedas obtener en este mundo se reduce a una funda de basura. Usted puede tener todos los millones del mundo y delante de la gracia y de la salvación se reduce a una funda de basura, hermano. Se reduce a nada, a muerte eterna. Por eso es que tienes que moverte y hoy dar tu vida a Cristo Jesús. Y te presentamos a Cristo para que ahora tú confieses a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Y di esta palabra conmigo, aleluya, con la iglesia. Si quieres ser salvo, si quieres recibir al Señor, confiese al Señor como tu Salvador. Y di esta palabra: Señor mío, Dios de misericordia, yo te acepto como mi Salvador, Jesucristo. Y creo en ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por mi salvación, mandando a Cristo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy perdona mis pecados, Dios. Yo renuncio al mundo, renuncio a mí mismo y te acepto en mi corazón. Te confieso con mi boca. Creo que tú moriste por mí y que me dará vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado más de ahí, Señor. Y dame tu espíritu, lléname de tu espíritu para poder ser salvo y caminar como tu iglesia, salvando alma para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Dame tu Espíritu Santo de valor, de amor y de dominio propio, en el nombre de Jesús. Amén. Se ha hecho esta palabra, esta oración. Oye, hay fiesta en los cielos y de seguro que en esta iglesia, también en la iglesia del Señor en todas partes del mundo. Padre, te damos gracias. No despedimos de este lugar, no de tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, en nuestras vidas, que podamos ponerla por obra, que podamos entender cada día más tu palabra, no nada más en este momento, sino que vaya creciendo día a día y hora a hora en nuestra vida, Dios. Que tú puedas hacernos, ayudarnos, Dios, a que entendamos de verdad, de todo corazón, tus palabras. Y que queden escritas en el libro, que queden escritas en nuestros corazones. Porque tú le escribes no con tinta ni en piedra, sino tú le escribes con tu Espíritu Santo, Padre. Como dice tu palabra, que tu palabra, aleluya, es como la lluvia, Padre, que cae a la tierra, Padre, y germina y da al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros, aleluya, nos vamos de este lugar. Pero te ponemos, Señor, delante de nosotros y tú estás dentro de nosotros y vas por nosotros. Guarda a cada hermano, Dios. Padre, dale la victoria el día de mañana, todos los días, Señor. Que tú seas su entrada y su salida. Que tú seas su luz perpetua. Que tú seas su guía, Dios. Guárdalo y guíalo, Dios. Cuida su entrada y tu salida. Ilumínalo, Dios, y guíalo. Llénalo de salud. Cúbrelo de todo mal. En el nombre de Jesús. Padre, nos cubrimos con tu sangre de todo ataque del diablo, de toda presencia diabólica. En esta hora, Dios, tú echas fuera todo demonio, toda malicia, aún de nuestra familia, de lo que miramos, de lo que le predicamos. En esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, quedan libres, llenos de tu poder y de tu unción. Rompe toda cadena y libértalo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y sin santidad nadie verá al Señor. Potencia de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios me lo bendiga.